Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas. Buenas, Hola, profe, buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. buenas noches, sí. Demos unos minutitos para que se conecten todos y vamos a comenzar. Vale. Ustedes son de la sección 51, ¿correcto? Cierto, profe. Sí. Ya, ok. Vale, serían 13 alumnos, así que tenemos un minutito y a ver si se conectan todos. Igual poquito. Sí, es que veo que hay dos secciones y en una hay más personas. Bueno, comencemos nomás. Total, la clase está grabada, así que cualquier cosa, los demás podrán verla. Me presento, mi nombre es Juan Ignacio Rocco. Bueno, voy a impartir esta clase de arquitectura de soluciones cloud. Es una clase más bien teórica, más bien de casos prácticos. Hay una parte, tal vez como el 10%, que va a haber configuraciones o más cosas relacionadas con gestión técnica. La idea de esta asignatura viene más que todo desde Deme un segundo. Bien. La idea de esta asignatura viene principalmente desde el enfoque de poder entender cómo hacer un diseño de una arquitectura de solución cloud, entender una problemática y de esa manera ver la mejor opción de solución. Es decir, vamos a ver conceptos de alto nivel para entender varios aspectos desde por qué es más conveniente el uso de una nube respecto a una infraestructura física. Vamos a ver temas de costos también, seguridad, redes y también un marco de trabajo para entender cómo se puede implementar esto en empresas que en realidad todavía trabajan con on-premise. Antes que eso, bueno, comentarles que esta sería la primera asignatura que estoy impartiendo. Por lo tanto, si hay algunas cosas que a lo mejor crean conveniente o feedback, bienvenido sea, me lo pueden dar. Mi enfoque es que poder, si bien enseñar toda la asignatura en base a la currícula que ya la tenemos, digamos, la materia que ustedes pueden ir viendo ahí en EVA, quiero centrarme en lo que son las evaluaciones y poder enfocar la asignatura para que puedan resolver las evaluaciones de la mejor forma posible. Así que ese es el objetivo. En cuanto, bueno, no sé si hasta el momento tienen alguna duda, alguna consulta. Por el momento no, profe. Ya, dale. Bueno, continúo entonces. En cuanto a mi currículum, yo estudié aquí hace algunos años atrás. Trabajé más o menos como 3 años como Operation Manager, donde me tocó trabajar en un equipo donde, digamos que la mayor parte del tiempo era hacer mejoras, diseños y trabajar con servicios de AWS. Así que es como lo que más manejo, más desde la perspectiva de la administración y también de la gestión de costos.
Así que, bueno, voy a, además de poder, digamos, entregarle la información de la asignatura, también poder aportarle un poco con mi experiencia y darle algunos tips y cosas prácticas que por lo menos yo fui aprendiendo durante ese periodo. Bien. Bueno, antes que eso y continuar, me gustaría conocerlos brevemente, a ver si algunos me pueden comentar un poco si ya han trabajado con AWS o con alguna otra cloud, qué conocimientos tienen. Por lo que veo en su malla curricular, entiendo que tuvieron un ramo previo de introducción a cloud, tal vez con qué bases vienen y de esa forma también ver un poco el nivel y de esa forma adaptar también las clases. Así que, bueno, ahí les cedo la palabra. A ver tú, Nicolás, si puedes comentar un poco brevemente. Hola, profe. Sí, ahí como dice, mi nombre es Nicolás Rojas. Yo tengo 22 años y estoy cursando ahora la ingeniería con continuidad de la técnica en programación. Pero a mí no recuerdo haber tenido una asignatura ¿cómo se llama esto? De De cloud, cloud. Sí, pasa vale. que yo vengo La malla ¿cómo se antigua. llama? De la malla antigua, claro. Entonces mis bases con cloud son súper bajitas. Yo igual estoy trabajando como desarrollador ahora y trabajamos con Google Cloud Firebase. Así que Vale. algo cacho. Bien, perfecto. Bueno, esta asignatura repasa todos los fundamentos, así que vas a familiarizarte rápidamente. No hay mucha complejidad en el entendimiento de todo lo que involucra, pero después ya cuando uno se va viendo los detalles, ahí es donde tiene que dedicarle mucho más tiempo. Continuamos entonces. Ahí si puedes continuar tú, Edward. Hola, buenas tardes. Bueno, Eduardo por acá. Yo tengo 35 años y también estoy estudiando lo que es la continuidad. Ya en este momento me encuentro como analista senior, pero más enfocado como al usuario. La verdad que Cloud, si bien hice algunos cursos, pero esos cursitos así como Sense, así que conocimiento muy básico, la verdad. Pero sí me interesó cuando mencionó que íbamos a trabajar sobre AWS, dado que igual he estado postulando otras peguitas y es lo que están pidiendo. Así que súper bien, me interesa harto. Vale, perfecto. Me parece bien. Continuamos ahora contigo, Ignacio Robles. Ignacio, Ignacio, Ignacio. ¿Estarás por ahí? Bien, continuamos mientras contigo, Matías, Matías Trujillo. Hola, buenas. ¿Se me escucha? Bien, sí, perfecto. Un gusto. Igual 23 años, también estoy con el tema de la continuidad. De Cloud no sé mucho, la verdad, sinceramente, pero ahí con el curso me iré adaptando y aprendiendo rápidamente con lo que vaya enseñando. Bien, perfecto. Sí, van. Esa es la idea. Así que, bien. Continuamos contigo, Pablo, Pablo San Martín. Hola, profe, ¿qué tal? Bueno, yo, al igual que el resto de mis compañeros, yo creo que pasé por introducción al cloud y ahora vamos en este desarrollo un poco más en profundidad. En introducción era bastante teórico, muy denso y teórico. No sé si ahora vamos a entrar como más a trabajar en lleno, o, no sé, codificando o trabajando con máquinas de historia, porque la verdad la asignatura pasara solamente de materia y mucha teoría. Gracias. Vale. Bueno, este ramo no es tan práctico, lamentablemente, es más bien teórico, pero igual está enfocado en casos prácticos, en casos de estudio. El enfoque que tiene es plantearte un caso y ver y plantear tú cuál es la mejor solución, porque bueno, antes de configurar, la idea es entender cuál es la mejor solución para un cliente. Entonces, el enfoque que tiene ese ramo es ese, darte digamos, los lineamientos y ese entendimiento para ver cómo tú vas a ofrecer una solución, no necesariamente de AWS. Es decir, si bien la, la documentación de este curso está enfocada en AWS, es transversal y hay, bueno, varias plataformas que también pueden ir a la par, digamos, con esta idea. Así que, bueno, voy a hacer todos los esfuerzos para que sea lo más dinámico posible y que también puedan sacar tanto información y el conocimiento para también aplicarlo, ya sea en sus trabajos
o también aquí mismo. Así que, bueno, continuamos contigo, Pedro. Pedro Santana. ¿Aló, se escucha? ¿Sí? Sí, perfecto. De cloud, yo estudié en la INACAP y saqué la carrera técnica y vimos algo de cloud con Azure, hicimos unas máquinas virtuales y después trabajé con Firebase para una aplicación de Android Studio. Así que algo me ubico, pero igual no es malo hacer algún refuerzo, algo para manejarme mejor. Vale, de acuerdo. Perfecto, gracias, Pedro. Y continuamos contigo, Benjamín Ojeda. Adelante. Benjamín, ¿estarás por ahí? Bien, continuamos entonces con Francisca Soto. Adelante. Hola, hola Juan. Bueno, Francisca Soto, tengo 32 años. Vengo también de la continuidad. Estudié la primera carrera cuando era CISA, analista de sistemas. Bien. Creo que si no mal recuerdo, estudiamos juntos. Creo. Eh, sí, puede ser. Me hizo sentido tu nombre, entonces me quedé con la duda. Vale, entonces tú Sí, estás retomando. sí, estoy retomando. Vale, este año. Y en relación a, sí, este año, en relación a cloud, o sea, conocimientos básicos nomás y lo que uno escucha en el día a día nomás. Dale, perfecto. Bien. Gracias, Francisca. Y continuamos con Gabriel. Gabriel Rojas. ¿Estarás por ahí? Gabriel. Bien. Ya pues. Entonces, primero que todo, vamos a ver algunos aspectos de la asignatura relacionados con las evaluaciones, un poco una idea para que tengan claridad de cuál es la dinámica de la asignatura. Así que les voy a comentar primero los objetivos, qué es lo que se pretende lograr, eh, tal vez algunas fechas importantes y también de qué manera vamos a estructurar semana a semana. Voy a compartir pantalla, dame un segundo. Profe, consulta. Sí, diga. El semestre pasado teníamos clases sincrónicas y asincrónicas. ¿Es con ustedes también igual? Sí, efectivamente, Sí, va a ok. ser así. Sí, Vale, vale. esta es sincrónica y la subsiguiente sería Y también así, como esta. así Sí, sucesivamente, ¿cierto? sí, claro. Vale, vale. Profe, consulta. Estaba Sí. viendo, bueno, ahí con los colegas estamos conversando y nos apareció un diplomado en infraestructura cloud. Eso igual está con AWS, lo que imparte, es un diplomado que imparte igual el instituto acá. No sé si tendrá Sí, conocimiento de eso. entiendo que es con AWS, pero igual puedo preguntarlo y después transparentarlo. Pero Vale, por lo menos a nivel de Partner Cloud es AWS el principal. super. Muchas gracias. Dame un segundo. Me voy a salir de la reunión y vuelvo enseguida ya, que tengo que actualizar por un permiso aquí del Mac. Deme un segundo. Vale. Vale.
Y ahora sí. Sí, ahora sí que les voy a compartir. Ahí vemos su pantalla, profe. Vale, bueno, aquí estamos viendo la ruta de aprendizaje de muy alto nivel. Básicamente tenemos la unidad 1, que son los fundamentos de arquitectura cloud. A lo mejor algunos ya tendrán algunos conocimientos, otros no, así que con esto vamos a nivelar un poco. Luego, todo lo que es seguridad y gestión de redes. Acá vamos a homologar tal vez algunos conceptos que ustedes ya manejan por su conocimiento previo en informática, redes locales, etcétera, y cómo se lleva eso a un entorno cloud. Lo mismo la seguridad y también lo que tiene que ver con las responsabilidades, ya que cuando tú utilizas cloud, la empresa tiene menos responsabilidades en cuanto a preocuparse por seguridad, por contratar personas, entonces es un aspecto que también se trata y es importante conocerlo. Así que esos dos ámbitos se van a trabajar en la unidad 2. Y en la unidad 3 vemos lo que es el diseño como tal, mejores prácticas, entender costos y otros aspectos. Así que así iría orientada. Ahora les voy a compartir un documento que sería este, donde podemos ver un poquito más en detalle el programa de la asignatura. Bien. Como les comenté, fundamentos de la computación. Aquí vamos a ver los principales modelos de servicio que tenemos. A lo mejor muchos ya los conocerán, otros no. IaaS, Platform as a Service y Software as a Service. Así que ahí yo se los voy a ir explicando. Lo mismo también los tipos de despliegue que tienen que ver si es una nube pública, privada o una arquitectura híbrida. Diseño. Bien. Ya, no los voy a marear con esto. Vamos a irnos directo al primer módulo y antes de eso comentarles un poco que a nivel de evaluación va a funcionar de la siguiente forma. La semana previa a cada evaluación yo les voy a mostrar cómo es la prueba, les voy a indicar cómo se debe realizar y vamos a realizar algún tipo de ejercicio similar. Cosa de que cuando ustedes en la semana asíncrona tengan que realizar dicha evaluación, ya tengan el conocimiento previo y entiendan cómo realizarla. De igual manera van a poder hacerme consultas y yo se las voy a responder. Pero el enfoque es que puedan tener la información lo más clara posible. Y respecto a las fechas como tal, que si bien ustedes ya las deberían tener registradas, pero igual se las voy a comentar, ya la semana 4 tendría la primera evaluación. Luego sería la 7, la segunda, que sería como la semana del 11 de agosto, la semana 10, que sería más o menos como la semana del 1 de septiembre, la tercera y por último el examen sería por ahí por la semana del 15 de septiembre, así que en eso se compone. Y bueno, las otras cosas tienen que ver con estas evaluaciones sumativas y esos que ustedes ya han trabajado previamente, que están en todas las asignaturas. Bien, hasta el momento no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. No, profe, démosle nomás. Dale, dale. Partamos entonces. Vamos. Bien, dejémoslo así nomás. Bien, partamos entonces para poder aprovechar esta clase, partamos con el módulo 1. Esto viene extraído directamente de AWS Academy.
ustedes también van a tener acceso. Ya conversé previamente con la persona que está encargada de esto y comentó que durante la semana todos van a contar con acceso, si es que no tienen aún. No sé si ustedes ya les han entregado acceso a AWS Academy. ¿Alguno de ustedes? ¿Debió habernos llegado un correo? Sí. Sí, les va a llegar por correo. Así que bueno, si aún no tienen, durante la semana ya van a tener acceso. Así que eso les sirve como un material complementario, además de lo que ya hay dentro del EVA. Así que bueno, partamos. Primero tenemos lo que es información general sobre los conceptos de lo que es la nube. Aquí vamos a ver, digamos, 4 temas principales. Lo que es una introducción, lo que es informática en la nube. Bueno, las principales ventajas, ahí también entra mucho lo que tiene que ver con el costo, porque es más conveniente utilizar un software o un servicio cloud versus comprar hardware, instalarlo, aprovisionar costos, etcétera. Una introducción a Amazon Web Service como tal. Y por último, que es como la última parte de este módulo, o de la clase o de la asignatura en general, es los marcos de adopción, que acá es donde yo les comentaba de cuál es la buena práctica o la forma más adecuada que se debe considerar para migrar una empresa o un área o un servicio desde un uso local, on-premise, a servicios cloud. Entonces acá te menciona varios aspectos a considerar. Bien, bueno, los objetivos ya son bien claros. Entender los tipos de modelo que tenemos actualmente, ventajas, los principales servicios de AWS y categorías asociadas, y lo que ya hablamos de este marco de adopción. Ahora vamos por lo que es la primera pregunta, la principal, que es ¿qué es la informática en la nube? Me gustaría que alguno de ustedes pueda, o varios, me entreguen alguna respuesta acerca de qué sería la informática en la nube. Bien, voy a hacer preguntas ahí al azar. Pedro, Pedro Santana. Pedro, adelante. ¿Aló? Sí, dime tú ahí qué crees que es la informática en la nube. No tiene que ser la respuesta correcta, no te preocupes si a lo mejor no tienes tanto dominio, lo que sea. Dale nomás, lo que tú creas. O sea, entiendo que la informática en la nube se trata como de servicios que están como en la web, con servidores que pueden estar, no sé, pues en Estados Unidos, no sé. Em, entonces a mí lo que se me ocurre, por ejemplo, lo que uno usa harto de GitHub, por ejemplo, para tener sus códigos ahí para poder programar en la nube y eso se puede sincronizar con otros trabajadores que tengan como el mismo entorno, como ese ejemplo, o tener alguna página también con un servidor en la nube. Sí, mencionaste varias cosas interesantes. Una, tenemos infraestructura alojada en diferentes lugares. Eso es una parte de lo que es la informática en la nube que tiene que ver con la multirregión. Quiere decir que yo puedo acceder a recursos que no necesariamente están en la ubicación geográfica donde yo estoy ubicado. También el software. Es decir, en última instancia, cuando hablamos de informática en la nube, hablamos de hardware físico que conocemos como software. Es decir, ya no vemos la parte física, transformamos todo eso en software y entendemos toda esa parte que nosotros necesitamos para alojar servicios como si fuese otro software más. Así que ahí hay varios conceptos e ideas. Pasemos, bueno, a esta definición un poquito más simple que dice que la informática en la nube es entrega bajo demanda de potencia de cómputo, base de datos, almacenamiento, aplicaciones y, bueno, múltiples recursos TI a través de Internet. Y lo más importante, con un sistema de precios de pago por uso, que esto básicamente es lo que viene a marcar un cambio, digamos, en el paradigma de cómo muchas empresas planteaban el uso de sus recursos. Digamos que antes de que existiera la nube, de que existieran estos servicios como AWS,
cada empresa tenía que pensar año a año cuánto voy a invertir el próximo año en infraestructura. Tenía que hacer cálculos, tenía que prever el crecimiento. No sé, mi empresa va a crecer un 10%, entonces, ¿cuánto de eso implica el crecimiento de TI? Entonces, ¿qué implicaba eso? Que los presupuestos tenían que estar desde el año anterior. Entonces, imagínate que dimensionabas el presupuesto más alto de lo que realmente ocupaste, tenías una capacidad ociosa de muchos recursos que se estaban desperdiciando. Y si era por debajo, estabas en problemas ya que no tenías más recursos para gastar ese año por ese presupuesto y era necesario tal vez para que tu servicio escalara. Entonces, bueno, entre otras cosas más, eso es lo que trajo que la principal, digamos, motivación de muchas empresas para poder adoptar estos servicios, dejando de lado a lo mejor la complejidad de tener que mantener, etcétera, es el pago por uso. Quiere decir que yo solamente voy a pagar los recursos que tengo contratados, los recursos que estoy utilizando de manera temporal. Puede ser por el día, puede ser bajo una configuración, por horas, etcétera. Ahora, ¿significa que sea el único modelo? No, hay otro. Hay otro que a lo mejor no es tan conocido, pero es también un modelo por suscripción. Es decir, hoy en día, a pesar de que uno puede pagar por uso, creo una máquina virtual, una instancia en AWS, la pago, listo. Yo podría pagarles a ellos todo un año de ese uso. ¿Y qué ganaría yo? Que a lo mejor el uso que tengo bajo demanda, que me cobran a lo mejor $10 mensuales, contratándolo todo el mes me van a cobrar 6. Así que ese es un modelo que hoy en día utilizan grandes empresas, como por ejemplo, por nombrar alguna bien conocida, Mercado Libre. Mercado Libre hoy en día tiene gran parte de su infraestructura en AWS y tiene acuerdos de servicio para lograr mejores ahorros, porque ya están en un nivel donde pueden estar gastando millones de dólares en infraestructura. Entonces, para abaratar un poco esos costos, generan acuerdos de servicio. En fin, volviendo entonces al tema de la definición como tal, vemos que lo que es informática en la nube, básicamente nos entregan servicios bajo demanda cuando nosotros los necesitemos. Computación, almacenamiento, aplicaciones, bases de datos y todo esto disponibilizado a través de Internet. No sé si hasta el momento alguien tiene alguna duda, alguna consulta o algo que quiera comentar, complementar. Bien, No, por ahora no. vale, continuamos entonces. Bien, acá tenemos lo que es infraestructura como software, lo que les comenté anteriormente. Bueno, acá lo que dice la informática en la nube permite dejar de considerar la infraestructura como hardware, como algo físico, como algo tangible, y verla y usarla como un software más. Así como a lo mejor yo utilizo un software para reproducir música y ya no necesito a lo mejor tener discos compactos, cassette, lo que sea. Acá es lo mismo. En vez de pensar en la infraestructura como algo físico hoy en día, como ir a un data center, lo pienso en términos de que es un software donde yo hago un clic para crear un recurso. Hago un clic y creo una base de datos, creo máquinas virtuales, creo almacenamiento, etc. Ahora pasamos a lo que es el modelo de informática tradicional para poder contrastar un poco con todo lo que les he explicado previamente. Tenemos que en el modelo tradicional la infraestructura como hardware, es decir, requiere espacio, requiere alojamiento, requiere una temperatura para mantener servidores, requiere inversión de capital, que es lo que les comenté previamente. Este es como un punto súper importante en esto. A lo mejor no todos van a trabajar viendo temas de costo, pero sí es importante entender que eh, disminuir las inversiones de capital en una empresa es algo muy positivo porque obviamente disminuyen los riesgos. Es decir, si yo tengo que pagar por bajo demanda y solamente el uso que le estoy entregando a los clientes de ese servicio, es mucho mejor que tener que proyectarlo, como les comenté anteriormente. Así que aquí entra el modelo tradicional donde yo tengo que plantearme cuánto es lo que voy a invertir en hacer crecer esta infraestructura en una empresa.
Acá comenta que también tiene un ciclo largo de adquisición de hardware. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú compras un hardware, digamos que tienes que pensar en términos de cotizar, pedir aprobaciones a otras áreas, puede ser que lo importes, puede ser que tengas que pagar aduana, puede ser que tengas que pensar en términos de repuestos, de retrasos. Entonces hay un tiempo largo, digamos, desde que yo me planteo el tener ese recurso hasta que por fin lo tengo operativo. Y como comenta acá en el último punto, se exige aprovisionar capacidad mediante la predicción de los picos máximos teóricos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, imaginemos una empresa del retail que tiene, no sé, Cyber Monday. Sabemos que en esos días hay mucho tráfico, hay mucha concurrencia de gente accediendo a sus servicios. Entonces, esa persona del área de TI o que está relacionada con el área de finanzas y costos, tiene que plantearse, chuta, proyectar, digamos, cuánto va a ser esa concurrencia de personas para poder establecer cuánto hardware necesita comprar. Así que te imaginarás que esto es bastante complejo y es muy difícil llegar a una solución. Así que todos estos son los desafíos que tiene hoy en día la informática tradicional. Y ahora lo vamos a comparar con lo que es el modelo de informática en la nube. Ya les comenté, infraestructura como servicio, lo podemos entender y tenemos algunos puntos que son los beneficios que nos entrega. Primero nos entrega flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, si necesito un servidor virtual y quiero aumentarle la memoria RAM por un día, lo puedo hacer. Puedo aumentar sus recursos, disminuir sus recursos, hacerlos crecer horizontalmente, dejarlos en múltiples regiones, todo eso de una manera muy simple. Puede hacer esos cambios de manera sencilla. No tenemos que irnos al planteamiento de tener que comprar, esperar los tiempos, aprobaciones, etcétera. Y por último, también elimina toda esa tarea compleja que muchas veces no se ve, que tiene que ver con todos los recursos necesarios para que eso quede puesto en marcha. La persona que tiene que configurar, que tiene que instalar, que tiene que mantener, que hay bodega. Hay un montón de cosas de por medio que este modelo no se evita. Y ahora vamos a pasar a los principales modelos de servicio en la nube. No son los únicos. Hoy en día esto se ha ramificado mucho, de cada uno pueden haber unos 10 diferentes, pero son los principales. Acá les voy a hacer algunas preguntas para ver si alguno de ustedes los conoce o conoce alguno. Voy a partir por infraestructura como servicio. Me gustaría ver si tú, Edward, puedes comentar algo al respecto, dar tu idea de qué se trata. Bueno, yo entiendo que como infraestructura de servicio, ¿cierto? Corresponde a lo que son los servidores. También lo que trabaja como almacenamiento y lo vinculado bajo redes. La idea es que acá se pague solamente lo que se está utilizando, en este caso como infraestructura. Ese creo yo que es el foco. Claro, efectivamente, en infraestructura como servicio es tal cual lo que tú comentas. Es como el modelo más básico que surgió, fue el primero. Es decir, en vez de yo comprar un servidor, me lo entregaron virtual. Yo tengo mucho control sobre ese servidor virtual. Si bien es virtual y está alojado en un lugar que no son mis dependencias, yo tengo acceso al sistema operativo, yo tengo acceso a las memorias, yo tengo acceso a los recursos y a configurarlo como yo quiera. Entonces, ese es el primer modelo de servicio que surgió, se sigue utilizando hoy en día porque de acuerdo a la necesidad vamos a decidir si es mejor ocupar esto o bien otros modelos. Luego tenemos la plataforma como servicio, que es un modelo intermedio, donde básicamente acá ya nos pueden entregar soluciones ya listas. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos que yo tengo un software que desarrollé un software, está listo, y a lo mejor en el primer modelo yo tengo que configurar el sistema operativo, configurar las variables de entorno, configurar los permisos, configurar la red, porque si bien me los entregan virtualizados,
no lo tengo de manera física, sí tengo que hacer todo ese aprovisionamiento para después poder instalar la aplicación. En la plataforma como servicio esto no es así, es decir, ya me entregan todo listo, de acuerdo, digamos, a los servicios que entregue. Entonces, gran parte de esto ya no lo necesito. Instalo el software, digamos, y ya a lo mejor no necesito un servidor, porque esta plataforma simplemente me pide cargar el software y de esa forma yo me olvido de tener que administrar un servidor, me olvido de tener que administrar una base de datos. Digamos que, como mencionaron anteriormente, Google Cloud, tenemos lo que es, ¿cómo se llama este de base de datos? Que habías nombrado tú, Nicolás, creo. Firebase. Ya, Firebase. Firebase sería un modelo de plataforma como servicio, porque tú no tienes que administrar la base de datos como tal, no tienes que configurar las variables, no tienes que administrar el servidor donde está alojada, porque a pesar de que no lo veamos, está allí. Entonces, ese es el modelo de plataforma como servicio. Le ahorra mucho trabajo, digamos, a las personas que se dedican al área de TI porque se tienen que abstraer de tener que hacer muchas configuraciones básicas y te puedes enfocar directamente en lo que es tu solución, tu software, tu sitio web, etc. Y por último, tenemos el modelo de software como servicio. Allí, Matías, me gustaría saber si tú sabes lo que es el software como servicio y si puedes mencionar algunos que se te pueda ocurrir. Matías, El software como ¿sabes? servicio. Sí. No sé si sabes lo que es, te hace una idea, se te ocurren a lo mejor algunos Mm, conceptos relacionados. bueno, sería un programa o algo que directamente no se instala en el PC localmente, se usa directamente desde la nube, por así decirlo, de internet. Y Sí, sí, vas bien. puede ser Gmail, Google Drive, Zoom, tal vez. Sí, sí, correcto. Ese tipo de plataformas. Sí, efectivamente. Tal cual como tú lo mencionas. La Es un chunté, software que, dime. la chunté. Sí, sí, tal cual. Porque acá el concepto más importante es que es un software. Anteriormente, a lo mejor años atrás, uno tenía que comprar el software, instalarlo, poner una licencia, etcétera. Pero hoy en día ya está disponibilizado de forma web. Es decir, Netflix, Spotify y otros tipos de aplicaciones de diferentes tipos. eh, Tú no las descargas, o sea, más allá que tengas la aplicación, todo el funcionamiento se hace a través de Internet y tiene este modelo de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente nosotros generamos un contrato, pagamos mes a mes, año a año, trimestral, por poder utilizarlo. Es decir, nosotros no estamos pagando como por el software como tal, sino que por la solución que nos entrega. Entonces, yo quiero reproducir música, quiero escuchar música y en realidad yo estoy pagando por escuchar música. No es que esté pagando por la aplicación en, no sé, Spotify o Apple Music como tal. Así que este es como el último modelo. ¿De qué manera esto ha ayudado a muchas empresas? Piensa que una empresa pequeña, en vez de tener que instalar un servidor de correo, mantenerlo, gestionar las cuentas, las actualizaciones, va y contrata directamente Google Workspace. Entonces tiene que evitarse todo eso y simplemente paga las licencias por la cantidad de trabajadores que tiene y esto le entrega todo listo. Obviamente hay una configuración de por medio, pero el tiempo que tiene que dedicarle a mantener eso es mucho menor. Entonces, cuando una empresa tiene que dedicar poco tiempo a labores de TI, puede dedicar más tiempo a su negocio. Entonces, entender esto es súper importante porque nos permite ver lo que es la nube, lo que es AWS o todas estas plataformas, no solamente por un tema de comodidad o por un tema de agilidad, sino también entender qué es lo que realmente le está aportando a una empresa. Entonces, esto que mencionamos desde software como servicio es lo que realmente le permite a muchas empresas dedicarse a su negocio, reducir tiempos, reducir a lo mejor inversiones, entre otras cosas. Hay otras problemáticas también, porque al final esto no todo es color de rosas, hay muchos inconvenientes que también pueden surgir de una dependencia muy grande hacia modelos de servicio en la nube, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante.
Bien, hasta el momento me gustaría saber cómo van con la información que les he entregado. No sé si ha sido clara para ustedes, están con dudas, ya como que están entendiendo un poco. Aquellos que a lo mejor no conocían tanto, ya, perfecto. Tú, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo vas con la información hasta el momento? Por ahora súper, Ya, vamos perfecto. bien. ¿Y tú, Francisca, bien? ¿Estás entendiendo más o menos lo que he Bien, ido sí, explicando? Ya, perfecto. sí, Bien, todo clarísimo. de acuerdo. Vamos a continuar entonces. Ahora que ya entendemos lo que son los modelos de servicio o los principales modelos de servicio, vamos a pasar a los modelos de implementación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se puede ver un poco acá por los dibujos. Actualmente tenemos tres modelos. El modelo de nube, que es el que ya conocemos, que hemos hablado previamente. El modelo híbrido, donde una empresa tiene una parte de sus servicios alojados en sus dependencias de manera privada y otra parte en la nube. Y una infraestructura local, que quiere decir que es una nube privada. Hoy en día lo que entendemos como infraestructura más clásica, como más arriba lo vimos, donde tú compras todo, donde creas tu red local, donde a lo mejor necesitas un VPN para acceder, digamos, a los servicios de la empresa, eso igual vendría siendo una nube, pero es privada. ¿Qué implica que sea privado, que sea pública? Muy sencillo de entender. Pública significa que cualquiera puede acceder a ella, obviamente pagando, o por recursos gratis si también te los entrega. Es decir, AWS es una nube pública, porque yo puedo ingresar a ella, puedo crear una cuenta, puedo utilizar sus recursos. Pero yo no puedo ir, digamos, a lo mejor a la nube que tiene privada, que a lo mejor puede tener creada eh, Mercado Libre. Puede tener su infraestructura local allí. Yo no puedo ir ahí, aunque les pague, porque es parte de sus servicios privados. Entonces, acá es donde nosotros entendemos los tipos de modelos. ¿Por qué son importantes entender los modelos? Porque aunque pensemos que la nube es lo mejor que existe, o bien creamos que siempre va a ser la mejor opción, no va a ser así en todos los escenarios. Hay escenarios donde hay empresas que tienen software a lo mejor muy crítico que no pueden tenerlo en la nube por motivos que pueden ser a nivel tecnológico, a nivel de red, por latencia, por seguridad o incluso por términos de legislaciones. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Hoy en día, toda la información que se almacena relacionada con salud tiene que tener ciertos protocolos y ciertas certificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si AWS yo quiero guardar información relacionada con salud, por ejemplo, un hospital, nóminas de pacientes, etcétera, solamente lo puedo hacer en aquellas nubes que tienen estas certificaciones y estas aprobaciones. No puedo sencillamente subirlo a cualquier lugar. Entonces hay ahí ciertos prerequisitos que entender. Por lo tanto, entender la naturaleza del negocio de dicha empresa me va a permitir saber si realmente ese es el mejor modelo o bien opto por otro. Así que a grandes rasgos, estos son los modelos y más o menos entender por qué uno podría ser mejor. Todo depende del contexto, digamos, de la empresa donde tú estás. Ahora tenemos acá un ejemplo que hace un contraste un poco entre las similitudes que existen entre AWS y el modelo tradicional. Entonces, podemos ver que en el modelo tradicional tenemos firewalls, tenemos switch para controlar acceso, tenemos personas que administran, diferentes administradores según los roles que tengan. Y el símil que tenemos en AWS son ciertos servicios. Acá, por ejemplo, menciona IAM, que es el gestor de credenciales que tiene AWS. Un servicio donde yo lo configuro y puedo gestionar usuarios, permisos, políticas y vincular eso a otros servicios, ya que AWS es como un Lego, de forma modular. Yo puedo conectar diferentes servicios y hacer crecer un poco, digamos, el servicio general que yo tengo, según lo que necesite. Acá en términos de redes podemos ver que tenemos router,
bueno, conmutadores, switch, dispositivos de red. Y eso, el símil puede ser Amazon VPC, que permite crear redes privadas. Entonces yo creo una red local, digamos, que está aislada y ahí creo mis recursos, mis servidores. Y puede ser esa, por ejemplo, mi red contabilidad y crea ahí 3 servidores. Entonces eso está aislado del resto del mundo o incluso de otras áreas de la empresa. Y bueno, también está este servicio que se llama Elastic Load Balancing, que también funciona para gestionar distribución de carga y de red. Eso lo vamos a ver más adelante. Respecto a servidores, que es algo que, bueno, ya hemos comentado antes, en AWS tenemos 2 conceptos importantes. Uno es S2 y el otro es AMI. Si ustedes a lo mejor han trabajado con administración de servidores, ya sea virtuales o sea físicos, puede haberles pasado que muchas veces tienen que hacer lo mismo en cada uno de los servidores. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Creando imágenes. Yo tengo una imagen donde tengo, no sé, un Linux, donde ya le instalé, no sé, la base de datos, le instalé ciertos permisos, ciertas políticas y la tengo lista. Y simplemente la pego en los nuevos servidores que tengo porque todo eso lo necesitan todos. Y ahí solamente configuro de acuerdo a lo que necesite. Bien, esas imágenes en AWS le llaman AMIs. Ya de por sí tiene varias preconfiguradas, quiere decir que si yo accediera, digamos, a AWS y quiero digamos, una máquina virtual con CentOS o con Debian o con Windows Server, ya viene de base. Y puedes crear tus versiones personalizadas con todo lo que necesitas. Entonces, esos son las AMIs. Y S2 es el nombre que se le entrega a los servidores. En vez de decirles máquinas virtuales, le llaman instancias. Básicamente es eso. Y luego pasamos a lo que es almacenamiento. Y en almacenamiento vemos diferentes tipos. Voy a mencionarle acá los principales y también cuáles son las diferencias y por qué a lo mejor en ciertas ocasiones puede ser más recomendado uno u otro. Tradicionalmente, nosotros tenemos diferentes almacenamientos en un ámbito corporativo. Tenemos el propio, digamos, disco duro que está instalado en un computador o un servidor, es decir, tengo mi sistema operativo y está alojado en un espacio. Y yo creo archivos y quedan ahí. Ese es un modelo. Tenemos otro modelo que es un volumen compartido, que muchas veces le llaman file server, donde puede ser que haya un servidor que comparte una unidad con varias personas de un área. A lo mejor el área de administración tiene ese volumen. Entonces todos van ahí a guardar datos o consumir información. Entonces es básicamente un volumen que está en red. Eso más o menos en el ámbito tradicional. ¿Qué nos entrega AWS? Nos entrega soluciones que son similares. Tenemos Amazon EBS, que se llama Elastic Block Store. Básicamente es como un volumen que yo le atacho a un servidor. Creo un servidor y le atacho volúmenes. Quedan allí, solamente en el servidor. Tengo Amazon FS, que es Amazon File Service, que es como un file server, es decir, son volúmenes en red. Y también tengo lo que es Amazon S3, que ahí sale un icono de una especie de balde, que le llaman bucket. Ahora les voy a explicar cuándo es conveniente uno, por qué puede ser mejor uno y otro, y qué diferencias tienen. Bien, lo que me entrega Amazon EBS, es decir, este disco físico que podríamos decir que tú le instalaste a un servidor, me entrega una latencia muy baja. Quiere decir que si yo tengo un servidor donde necesito hacer un procesamiento de datos y necesito que el disco sea muy rápido, por ejemplo, una empresa de streaming, un cliente sube un video y ese servidor se encarga de transcodificarlo, digamos, es decir, crear diferentes calidades. Como en YouTube, cuando subes un video en X resolución, te crea 5 resoluciones. Ya, para hacer eso, más allá de que el computador necesite un procesamiento para hacerlo rápido,
el disco tiene que ser rápido, porque si es lento se forma un cuello de botella. Entonces, ¿qué me entrega esto? Me entrega una latencia muy baja, es decir, son discos muy rápidos, pueden ser discos SSD y hay diferentes tipos. Entonces, bajo esos escenarios es una muy buena solución. Luego tenemos EFS, que como les comenté son unidades compartidas. Estas unidades lo que permiten básicamente es tener varios servidores conectados a un volumen. Entonces puede ser que necesite ciertos archivos en particular que se estén trabajando de manera conjunta y tenemos esta solución. Tiene más latencia porque al final son discos en red, quiere decir que si yo tengo un servidor en Santiago y el otro lo tengo en Brasil, pueden estar virtualmente conectados, pero no va a ser la misma velocidad que me va a entregar a lo mejor un volumen creado por EBS y atachado a un servidor en particular. Y luego tenemos Amazon S3. Amazon S3 es una solución que es muy utilizada, es una solución que básicamente lo que nos permite es transformar el concepto de archivo al concepto de objeto. ¿Qué queremos decir con esto? Que al tratar el archivo como un objeto, yo me abstraigo de un sistema operativo, yo me abstraigo de ciertas propiedades y yo trato a ese archivo no como si fuese no sé, una canción .mp3 o un archivo .exe para instalarlo, etcétera, sino que lo trato solamente como un objeto en particular, donde cuando está dentro de este espacio da lo mismo el formato que tenga. Este tipo de alojamiento es más económico, me permite cosas como replicarlo, puede hacer respaldos, puede almacenarse, em, digamos que en mecanismos que si tú no tienes que acceder directamente a él, te puede salir más barato. Entonces, y por otro lado, todos los sistemas operativos tienen ciertas restricciones. Digamos que un sistema operativo puede permitir, por darte un ejemplo, 65 millones de archivos por su tipo de partición o por su tipo de formato, me permite solamente X cantidad de archivos máximo. Podríamos decir, a lo mejor no necesito tanto, pero imagínate grandes empresas que tienen volúmenes, digamos, muy grandes de datos, digamos que guardarlo en estos volúmenes tradicionales se van a quedar cortos. Amazon S3 no tiene ese problema. Podríamos decir que puedes guardar datos o objetos de manera virtualmente ilimitados. Entonces, es una muy buena opción. ¿Cómo pueden funcionar esto en conjunto? Por darte un ejemplo, en alguna arquitectura simple, si nos vamos al ejemplo del streaming, yo tengo un software que está alojado en un S2, el cliente subió el archivo, EBS generó el procesamiento y con el tiempo las personas que iban a reproducir ese contenido a lo mejor solamente lo reproducían en ciertas calidades y el archivo original ya no era necesario, pero estaba guardado ahí. Entonces ese archivo se tomó y se mandó a ese bucket, liberando espacio y quedó en el bucket. Quiere decir que solamente cuando es necesario lo va a ir a buscar, que va a ser un poco más lento, pero es mucho más económico y también es más seguro. Así que bueno. Hasta el momento, esto podría decir que son las similitudes que tenemos entre uno y otro. Le puedo hacer una pregunta a ti, Ignacio, ¿estás? Ignacio Robles. Bien. Y a ti, Gabriela, tú te sumaste hace poco, ¿cierto? Así es. Vale, perfecto. Bueno, no sé si alcanzaste a entender un poco lo que estaba comentando ahora. Si tienes alguna duda, alguna idea hasta el momento. No, la verdad no alcancé a escuchar, así que no. Vale, de todas formas, la clase está grabada, así que bueno, ahí te recomiendo esa parte previa después y continuamos. Así Muchas que gracias. no te preocupes por eso. Bien. Em, Vamos a hacer una pausa para pasar la lista, para que no se me pase eso.
Y bueno, no sé si antes de pasar la lista alguien tiene alguna duda, alguna consulta, les quedó clara la información. Dale, Eduard. Sí, profe, más o menos como para resumir un poquito, según mi entendimiento, Amazon BS, ¿cierto? Guardas archivos con extensiones. Amazon EFS, ¿cierto? Y File Server para compartir información entre quizá equipos. Y Amazon S3 lo ocupas como bucket. Pero ese bucket, si tú vas directo al bucket y me dices que no tiene formato, ¿cierto? Que queda sin un formato, o que haga un formato punto que que no se puede leer, no se puede ejecutar. Claro, digamos que no es que tú lo ejecutes en el mismo bucket, sino que va a quedar Tiene, como un directorio. ya, Porque, claro, perdón, tienes que retirarlo, por ejemplo, sí, volver a Amazon EBS para poder ejecutarlo o poder verlo claro, directamente. Vale, efectivamente. Necesito luego un medio para poder ejecutar ese archivo. Sí, puede ser un video multimedia, puede ser un contenido. Ese contenido, digamos que yo no lo voy a ejecutar directamente en el bucket. Voy, lo tomo del bucket y lo ejecuto en el servidor, lo ejecuto en otra instancia, lo que sea, pero no hay directamente. vale, gracias. Y un dato importante allí es que en estos buckets el identificador del archivo no es el nombre ni es la extensión. ¿Por qué? Porque no funciona con carpetas, o sea, interiormente. Yo sí puedo crear un directorio, digamos, a nivel como lógico, visual, pero funciona con hash. Entonces tiene una identificación única ese archivo. Pueden haber 20 con el mismo nombre en la misma ruta y ninguno va a reemplazar el otro porque cada uno tiene una identificación diferente. Así que, bueno, esa es una Súper, información adicional. gracias. Bien, vamos a pasar entonces a hacer una pausa bien, para pasar la asistencia. Mm, ya, esta es la sección 51. Creo que Daniel, ¿no lo vi? Mm, no, Daniel no está, así que lo vamos a dejar ausente. Benjamín, Benjamín, tampoco. Claudio, Claudio Pérez, tampoco. Eh, Gabriela, sí, presente. Presente. Ignacio, bien, Presente, profe. dale. Nicolás, vale, Nicolás. Gabriel también estaba, sí. Gabriel, Rodolfo Rojas, no, sí, Gabriel Rodolfo. Pablo, Pablo, San Martín, Pedro también, Presente. vale. Francisca y Edward también, Matías también. Y por Presente. último, Franco. Creo que Franco no está. Bien, ya. Bien, guardamos la lista. Entonces me gustaría hacer una recapitulación. Si bien es harta información, si se dan cuenta, la idea es como poder ordenarlo un poco, em, entender lo que llamamos, entre comillas, la nube, con todos los ámbitos que tiene, tanto desde la perspectiva de una empresa, de qué me está aportando a nivel de dedicarle menos tiempo a administrar una infraestructura, ahorrar dinero porque no tengo que pensar en términos de inversión, sino que solamente el gasto que voy a hacer por lo que uso, disminuir la complejidad en una empresa, porque al simplificar el área de TI me permite, como les había comentado, dedicar más espacio, más tiempo al negocio como tal, entre otras cosas. Entonces, de ahí se despliegan diferentes conceptos, como les mencioné,
donde primero tenemos los principales modelos de servicio, que fue los que hablamos como infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Luego pasamos a entender qué modelos de despliegue tenemos, donde vimos el tradicional que todos conocemos, que vendría a llamarse una nube pública, donde yo y cualquier persona puede acceder. Se crea una cuenta y puede utilizar sus recursos, ya sea gratis o pagando. Tenemos la nube privada, que vendría siendo el método tradicional, donde una empresa tiene todos sus recursos físicos con su red propia, privada, y accede a lo mejor mediante VPN o ciertas políticas que restringen el uso a personas que no son parte de esa empresa. Y tenemos este formato que es el híbrido, que es un equilibrio entre ambos, y que yo les comenté que ese modelo se puede utilizar bajo ciertas situaciones que tienen que ver netamente con el tipo de negocio, como el caso en particular de la salud, donde a lo mejor guardar datos relacionados con salud necesitan ciertas, la empresa necesita, o la cloud, mejor dicho, necesita ciertas certificaciones, ciertas validaciones previas, ya que yo no puedo llegar y subir esa información en cualquier servicio cloud que encuentre en la nube. No, tiene que tener ciertas certificaciones previas. Así que estos modelos de despliegue van a utilizarse según la necesidad del cliente y desde la perspectiva de nosotros, entendiendo el negocio, vamos a entender también qué opción es mejor. Y también luego de eso, pasamos a hacer una especie de similitud entre servicios para entender desde el enfoque tradicional ciertos elementos que nosotros conocemos de la informática tradicional, como puede ser un servidor, un firewall, un router, almacenamientos, etcétera, y cómo eso se compara con los servicios que ofrece actualmente AWS y que también otras cloud también pueden ofrecer servicios similares, pero la diferencia es que AWS tiene muchos más servicios. Así que tiene mucha más variedad, pero los tradicionales puede ser que estén en diferentes entornos cloud. Así que hasta el momento ya estamos entendiendo eso. También el punto más importante que tiene el uso de la nube, que es lo que comentamos, el concepto de pago por uso, donde les mencioné que es como, digamos, el mayor atractivo que tiene, ya que las empresas no tienen que preocuparse, digamos, de hacer grandes inversiones de capital. Así que con eso terminamos esta parte. A ver, esta clase termina a las 8:50. Vale, nos quedan unos minutitos más. Voy a repasar, bueno, volver a comentarles, aquí haciendo una pausa, a nivel de asignatura. Como les comenté, la asignatura es teórica, pero está basada en casos de estudio, donde vamos a ver diferentes casos de empresas y nosotros tenemos que ver la mejor opción para ellos. Entonces, en base a eso, analizarlo y de esa manera también entregar una solución. Nosotros estamos desde la perspectiva del arquitecto y ver cuál es la mejor solución para ellos. Puede ser desde cosas muy simples, como a lo mejor tienen una aplicación instalada en un servidor local y a lo mejor quieren deshacerse de un servidor, hasta quizás cosas un poco más complejas. La asignatura está enfocada de esa forma. La última, digamos que el examen final ya va a requerir como sus capacidades, pero más desde la perspectiva de que pueden ocupar herramientas open source, diferentes cosas, para poder hacer, digamos, proponer, digamos, una arquitectura en base a un caso propuesto. Mi misión y el enfoque que quiero tomar es ver estas evaluaciones de forma previa, cosa de que empecemos a trabajar desde antes y enfocar todo este conocimiento em, en base a lo que va a entrar en la evaluación, ya que si bien tienen que aprender todo esto, también mi idea es que le podamos dedicar mayor tiempo a lo que va a generar un mayor impacto al momento en que ustedes vayan a resolver dichas evaluaciones y que les vaya bien. Así que ese es el enfoque. Y como les comenté también, una semana antes de cada evaluación,
En la semana síncrona vamos a revisar superficialmente la evaluación para que entiendan cómo se compone, cuál es la estructura, qué es lo que se mide, qué es lo que necesitan, digamos, realizar para que les vaya bien. Y vamos a ver a lo mejor algunos casos similares. De su parte, va a quedar investigar previamente esta información, poder entender los conceptos. No necesitan ser unos expertos técnicos en el uso de AWS, de a lo mejor crear algo como tal dentro de la consola o la plataforma, sino que va desde la perspectiva del entendimiento. Si se dan cuenta, muchas veces puede ser que le demos como poco valor a la teoría, pero también puede ser porque no te la explican bien, porque a lo mejor se hace muy densa, muy abstracta, pero es importante entender esta parte conceptual porque al momento tú de pensar en utilizar un recurso, estás haciendo el mejor uso que tú puedas y pensar en eso te va a ayudar también a ahorrar. Digamos que si tú no tienes estas nociones, perfectamente puedes llegar y hacer un clic. Te olvidas que por cada clic que tú haces en una plataforma, eso está generando un costo. Cada clic puede ser $1. Cada minuto que una instancia está encendida, que un recurso está funcionando, genera un costo para la empresa. Entonces, es un poco más difícil controlarlo. Pero si tú entiendes esta parte previa, buscas la manera de ser lo más eficiente posible, entregar la mejor solución, pensar que a lo mejor un recurso es más económico si ocupo esto en vez del mejor, o en este horario me sale más conveniente a lo mejor hacer una prueba, etcétera. Entonces, estos fundamentos nos entregan esa visión. Así que eso es como lo que les quiero dejar. Y en parte suya, como les comenté, poder revisar, Eva, los recursos que hay y poder investigarlos. Y si tienen alguna duda en la semana, pueden escribir en el foro y yo les voy a responder. O bien pueden también enviarme un correo. Mi correo es juan.roco con una c arroba docente.ipss.cl. O creo que también por Teams pueden hablar, si bien recuerdo. Así que tienen esas opciones en el caso que quieran comunicarse. Bien, ¿alguna duda que les surja de la clase de momento, de lo que se viene más adelante, de las evaluaciones? ¿Están todo bien? Manito arriba. Si no quieren hablar no es necesario, pero pueden darme ahí el like para saber que... Ya, perfecto. Todo bien. Bien. Ya, ok. Vamos aquí con esta última parte que es como, bueno, aprendizaje es clave de esta sección. Ya entendimos que la informática en la nube, como menciona aquí, es entregar bajo demanda recursos a través de Internet. Es tan simple como eso. Yo te entrego recursos bajo demanda, es decir, cuando yo los quiera usar. No estoy obligado a tenerlos todo un año ni las 24 horas del día. Y es a través de Internet. Y como les expliqué, basados en un modelo de pago por uso, que no es el único que hay, pero es el más popular. Hoy en día, debido a, a empresas muy grandes que tienen un consumo muy alto de recursos, como les mencioné anteriormente, tienen que optar por otros modelos. Ya no les sirve el modelo por uso porque es muy caro para ellos. Entonces, optan por modelos de reserva o acuerdos para poder tener mejores precios a cambio de comprometerse con cierto gasto mensual o cierto gasto anual, para que tengan una idea. Bien, lo siguiente, la informática en la nube les permite considerar y usar su infraestructura como software. Bien, esto ya lo habíamos visto anteriormente y quiere decir que ya no tengo que pensar en un hardware, en algo físico, sino que para mí un servidor ya no es un metal, no es una caja que tengo que instalar en un lugar, sino que es un clic que tengo que realizar en una consola y se crea. Y es una imagen, es algo visual. Eso quiere decir que es como software. Luego los modelos de servicio, que ya los conocemos a grandes rasgos. Si llegan a tener dudas con estos modelos de servicio, les puedo plantear esta analogía.
La infraestructura como servicio es lo más similar a arrendar una oficina vacía. Yo pago y tengo esa oficina, la puedo usar. Puedo instalar mis muebles, puedo hacer lo que yo quiera, tengo el espacio. La plataforma como servicio es como si yo contrato una oficina que ya viene con muebles, ya viene con los sillones, ya viene con las mesas y yo tengo las llaves y ya viene lista, no tengo que preocuparme por eso. Y el software como servicio sería muy similar a lo que son los cowork, donde yo no tengo que arrendar la oficina, simplemente voy, la uso una hora y pago por esa hora que usé. Y tiene el servicio a lo mejor de cafetería, viene con baño, ellos se preocupan de la limpieza, es decir, me entregan todo, yo solamente uso el servicio. Entonces, cuando vean estos modelos, si lo entienden de esa forma, se les va a hacer un poco más sencillo poder conectarlo con la realidad y también con los servicios que vamos a ir viendo más adelante. Luego tenemos los 3 modelos de implementación que ya les mencioné: nube pública, híbrido, nube privada. Ninguno es mejor que el otro, simplemente cada uno se basa en ciertas necesidades que tienen que ver con el negocio, la propia empresa, la propia persona, de acuerdo a cuál es la necesidad que tiene. Y en base a eso definimos cuál es la mejor tecnología. Y por último, tenemos este concepto o esta frase que dice que casi todo lo que se puede implementar con un enfoque tradicional se puede implementar como un servicio de informática en la nube de AWS. ¿Qué quiere decir esto y por qué hablamos de esto desde la perspectiva de AWS? Porque hoy en día AWS domina el mercado. Más del 90% del uso de cloud que hay a nivel mundial es AWS. A lo mejor el dato exacto puede ser un poco más, un poco menos, pero está en ese nivel. ¿Por qué está en ese nivel? Porque AWS ha ido trabajando año a año en crear más servicios y crear más servicios en base a necesidades reales. Entonces, si hay un tipo de tecnología que una empresa o grandes empresas realizan comúnmente y no existe en el mercado, AWS tiende a evaluarlo y crear su propio servicio. Les voy a dar ejemplos concretos. Digamos que hay empresas que se dedican a ofrecer servicios de transmisión de contenido multimedia. No muchas cloud te ofrecen lo que les comenté anteriormente como la transcodificación o, o servicios para cambiar los videos en diferentes formatos en línea o para transmitirlos a través de ciertas redes o para que lleguen a los clientes finales de manera rápida. Son, digamos, tecnologías que requieren mucha precisión, requieren que funcionen rápido, que llegue a la persona lo antes posible. Entonces, digamos que AWS tiene ese servicio. Entonces, hay múltiples servicios, más de 100, que se enfocan en diferentes tipos de negocio. Por eso hoy en día es, digamos, el más importante. Ya en paralelo pueden venir otros más que ocupan el mercado, como Google Cloud Platform, Azure, IBM, entre otros. Pero AWS sigue estando muy por encima de los demás. Bien, eso sería el aprendizaje clave de todo lo que comentamos de la sección 1. Ahora ya estaría finalizando la clase. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? No, Por mi profe, parte, Ya, casi me perfecto. fue el cerebro, pero todo bien. De a poquito vamos a ir ¿Cómo? aprendiendo. Sí, claro, poco a poco. Igual te recomiendo si puedes repasar esta clase porque así se te va a hacer mucho más sencillo después Claro. entender otros conceptos. Me Sí, gustaría también ver qué les pareció la clase como tal, qué cosas me podrían comentar a lo mejor de que prefieren que sea con un enfoque, con otro. Cualquier feedback que me den también me puede servir para adaptarlo en la siguiente clase. Así que si tienen algo que comentar, pueden comentarlo ahora. Me lo pueden enviar por correo o también por Teams. Em, Eso. Si no tienen dudas o consultas, dejamos por finalizada la clase. Recuerden ingresar a Eva para que vean también lo que van a tener la próxima semana,
leer estas diapositivas, les recomiendo que las puedan investigar previamente. Son ligeras de leer, no necesitan entenderlo en detalle, porque eso lo vamos a ir viendo en semana a semana, pero sí es importante que puedan entender estos conceptos básicos, ya que esto les va a ayudar para todo lo demás que viene. Así que, bueno, muchachos, eso sería por ahora y nos estamos viendo en la clase subsiguiente. Cualquier cosa, como les comenté en el foro, voy a buscar también material complementario para dejarles y que puedan también aprender. Y lo que les comenté de AWS Academy también lo estoy consultando. Entiendo que debería estar esta semana para que también tengan esa vía alternativa de aprendizaje. Así que, bueno, me despido. Que estén bien. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Chao. A todos. Pero